Bueno, ya chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Por favor, su... Hola, Shaska, ¿qué tal? Hola, Ronald. Justo se le iba a pedir que ayudes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Luis, Melissa, María, ¿qué tal? Eh, sí, todo está bien acá. Listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, André. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo está Juan Jesús? ¿Qué tal? Hola, Valeria. ¿Cómo están? El inicio de semana. Inicio de semana administrativo, ya que vamos a entrar a Roma, Imperio, ¿ya? Y es ¿qué tal Alejandra? ¿Qué tal Gerald? Bien, bien, bien. Y es vamos a hablar también un poquito del cristianismo. Hoy día es inicio de semana administrativo, pero es el segundo día de la semana, desde el punto de vista cultural religioso, ¿ya? Desde el punto de vista cristiano, la semana comenzó ayer, domingo. Por eso que en tu calendario siempre tienes el domingo como primer día de semana, ¿no? Un nuevo sufrimiento, Juan, ¿por qué? Ya, pues córtala, ya, Juan, ya fue, ya, supérala, ya. Vamos, comencemos. Comencemos con lo de hoy, que es el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano, su expansión, cómo nace, y poquito de cristianismo, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de cristianismo, vamos a hablar un poquito de cómo nace el cristianismo, algo simple, algo, como siempre, algo histórico, no algo teológico, ¿ya? Saben que no es el objetivo de esta clase y de ninguna clase, en realidad, de historia universal o de historia en sí, confirmar la existencia o no de un Dios, en este caso el Dios cristiano, porque ese no es el objetivo de la historia, ¿no? El objetivo de la historia es el análisis de aquello que creó el humano, en este caso la religión. Así que vamos a ver ello. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Y comenzamos. ¿Ya? Comenzamos. A ver, el Imperio Romano. El Imperio Romano que va del siglo I antes de Cristo al siglo V después de Cristo. Recuerden que esta cronología que se establece sobre el Imperio Romano está relacionado al surgimiento del imperio como tal, establecido por los historiadores, hasta la caída de Roma de Occidente. Así está establecido, desde el surgimiento del Imperio Romano como tal hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Y esto se debe, a la memoria, lo que ha estado en el básico, esto se debe a que en el siglo IV, el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en dos. En el año 395, para ser más exactos, el emperador Teodosio divide el Imperio Romano en Roma de Occidente y Roma de Oriente. Roma de Occidente, con su capital, sigue siendo la ciudad de Roma, y Roma de Oriente, con la capital, Constantinopla. El objetivo de esa división, que lo vamos a ver hoy también, era una mejor administración del imperio. Pero luego va a caer Roma de Occidente en menos de 100 años, en el año 476, mientras que Roma de Oriente se mantendrá por cerca de 1000 años, hasta que cae en el año de 1453, la famosa toma de Constantinopla, que si la memoria no me falla, en este periodo del intensivo sí lo vamos a, del intermedio, perdón, sí lo vamos a ver, ¿ya? Solo que el Imperio Romano de Oriente cambia de nombre, cambia de nombre. Los historiadores comienzan a llamarlo más Imperio Bizantino, que también lo veremos. No adelanto más, no spoileo, como se dice, ¿no? Eso lo vamos a ver luego. A ver, el Imperio Romano. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo es que se llega a este imperio? ¿Por qué no existen fechas claras acerca del surgimiento de este imperio? ¿No? Creo que algo lo conversamos la semana pasada.
¿Por qué hay tanta diversidad de fechas? 31 antes de Cristo, 29 antes de Cristo, que es el que acepta San Marcos, 27 antes de Cristo. Bueno, a grandes rasgos y a grosso modo, la República Romana entró en crisis, como vimos la semana pasada, en el siglo II. Una de las causas principales de esta crisis es su crecimiento. El crecimiento geográficamente hablando de Roma fue impresionante. Al menos en los 2 últimos siglos de su existencia como república fue impresionante. Te puedo dar esta información y este dato sin ningún temor a equivocarme, porque eso está demostrado. El momento en el cual Roma crece más, ojo, quiero que me entiendas bien, ¿eh? Donde Roma tiene sus más grandes conquistas a nivel de expansión, a nivel de kilómetros cuadrados, es durante la República. No confundamos con el siguiente dato. Roma llega a tener su máxima expansión durante el Imperio. O sea, Roma llega a su máximo como expansión geográfica durante el Imperio, pero la mayor cantidad de kilómetros cuadrados conquistados lo hace durante la República. ¿Se entendió? Lo pongo así de simple. Si Roma llega a su máxima expansión en números de 1 al 10, Roma llega a su máxima expansión y es el 10, Roma llega al 10, su máxima expansión, durante el Imperio. Durante el Imperio. Pero la monarquía, Roma había llegado al número 2 o 3. La República lo hace crecer del 3 al 8 y el Imperio del 8 al 10. Llegando al Imperio a su máxima expansión. Pero el número más grande de territorios conquistados en kilómetros cuadrados es la República. La forma como crece Roma en la República es impresionante. Y todo en un lapso de más o menos 150 o 200 años. Porque, este dato que te doy creo que es muy importante. Cuando Rómulo funda Roma en el siglo 8 a.C., en el año 753, Roma es una colina. Una colina. Para el año 509, Roma son 7 colinas. Eran 7 colinas para el año 509, siglo VI, finales del siglo VI. ¿Está claro? Para el siglo III, o sea, 200 siglos después, porque Roma desaparece como monarquía y establece la república en el 509, o sea, 9 años para acabar ese siglo. Para el siglo III, Roma dominaba solo la península itálica. O sea, Roma pasa de ser 7 colinas a controlar, ya sea de manera directa o indirectamente, la península itálica. Entre el siglo III y el siglo II, Roma va a llevar a cabo la famosa Guerra Púnica o las guerras púnicas contra Cartago. Y en ese momento, en ese periodo del siglo III, al siglo II, Roma, además de dominar la península itálica, que ya la tenía, Roma dominará la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal, todo el mar Tirreno, que es el mar Mediterráneo occidental, y la costa norte oeste de África, la parte noroeste de África, lo que hoy es Marruecos, ¿no? Túnez, esa zona. Eso es al siglo II. Entre el siglo II y el siglo I, que es cuando ya Octavio se convierte en el primer emperador de Roma, Roma domina, además de lo ya dicho, Roma domina directamente toda Grecia y la parte norte de esta, toda la franja de Asia Menor y toda la costa africana de la parte norte. ¿Me entiendes? Aparte que ya Roma estaba
dominando gran parte de Francia, arañando un poquito de lo que vendría a ser hoy Alemania, ya tenía bajo su poder todo lo que son la República Checa y Eslovenia, actuales países, obvio, Bulgaria, toda esa zona. O sea, Roma pasa de tener la península itálica e ibérica en el siglo II a tener casi el 60% de Roma en menos de un siglo. Perdón, de Europa en menos de un siglo. Lo que hace estallar el crecimiento romano geográficamente es las guerras púnicas. Le generan a Roma un prestigio y un poder nunca antes visto, al menos en una civilización de Europa. ¿Está claro? Entonces, ese crecimiento que Roma experimentó en esos 150 años, desde el final, 150, 200 años, desde el final de las guerras púnicas hasta el final de las guerras civiles, cuando Octavio derrota a Marco Antonio y Octavio, junto con el Senado, pactan el inicio de una nueva forma de gobierno, ese crecimiento tan rápido hizo que Roma entrara en crisis. Cuando digo que Roma entrara en crisis, me refiero a la Roma como sistema de gobierno, la república, entra en crisis. ¿Está claro? Ahí entra en crisis. Una crisis que, como vimos la semana pasada, solamente es un repaso, con algunos datos adicionales, obviamente. Una crisis que lleva a Roma a cuestionar la validez de la forma de gobierno llamada república, ya que el crecimiento tan grande de Roma en tan poco tiempo hizo que la república como forma de gobierno, que no es la república que tú y yo conocemos hoy, por si acaso, esa es otra república, pero la república como forma de gobierno demostrara su incapacidad, su inoperancia. Un sistema de gobierno creado por los patricios en el siglo VI para gobernar y administrar una ciudad que albergaba 7 colinas, ahora se enfrentaba al reto de tener que gobernar una sociedad que política y geográficamente hablando tenía dominio sobre casi el 60% de Europa. Entonces, no daba, no daba. Las discusiones políticas entre los personajes de la época, entre la defensa de la República Romana o el cambio de esta por otra forma de gobierno, era la constante al inicio de este último periodo de la República que se conoció como la crisis de la República. Políticos romanos, recuerda, que muy parecido a los espartanos, la política y el ejército estaban asociados. Es decir, a diferencia de la actualidad, donde o eres militar o eres civil, y si eres militar, debes evitar dar opiniones políticas, porque para eso están los civiles, ¿me entiendes? Entonces, en la actualidad es así, los militares evitan dar opiniones políticas. Lo que hace el militar es, yo estoy bajo las órdenes de mi comandante superior, el cual es el presidente de la República. Sea el presidente que haya puesto de manera constitucional y de manera democrática, él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas del Perú. Ahora, si él actúa bien, él actúa mal, yo no estoy para criticar eso, yo estoy para obedecerlo. Así piensan los militares, ¿eh? Y así debe ser. Si un militar quiere participar en la política, lo que tiene que hacer es renunciar al ejército, como lo hizo Yantumala. ¿Me entiendes? Tiene que estar dado de baja o retirarse. Así de simple. En Roma no era así. En Roma, lo militar y lo político eran algo unido. Así que
ser un buen militar y ser un buen y ser político o viceversa era algo normal en Roma. Por eso que no nos extraña pues que tengas un tremendo político como Julio César que también sea un tremendo militar. ¿Entiendes? Las discusiones que hubo entre los líderes de los partidos en oposición, que era el Partido Popular, que defendía el cambio de sistema de gobierno, y el Partido Senatorial, que defendía la República, eran constantes durante el último siglo y medio de la República Romana. Hasta que un personaje que no debe ser olvidado, de nombre Mario, Cayo Mario, siendo cónsul, establece la profesionalización del ejército. Es decir, que las tropas romanas, que antes de él no cobraban sueldo y peleaban en las batallas por el deber de hacerlo, ahora cobrarían un sueldo. De esta forma, Mario lo que buscaba era acabar con la excesiva y extrema pobreza que estaban viviendo un gran sector de los romanos. Cuando Mario establece la profesionalización del ejército en el siglo II a.C. y además establece que sus generales le pagarían el sueldo a sus militares, a sus soldados, la cosa cambia. Porque poco a poco la fidelidad de un ejército que no cobraba sueldo y que peleaba por obligación, por deber a Roma y que veía a Roma como algo supremo, pero que eso supremo lo estaba matando de hambre, al ver ahora al general como la persona que le paga, lo sostiene, lo mantiene, automáticamente toda esa fidelidad, ese idolatrar a Roma pasa al general. O sea, Roma se humaniza en el general. Roma se vuelve algo tangible en el general. Y las tropas siguen siéndole fiel a Roma, pero a una Roma que ellos ven representada en su general. Sea Craso, sea Pompeyo, sea Julio César, más tarde Marco Antonio, Octavio. Y es por ello que estos militares, políticos guión militares, o al revés, militares guión político, pueden tener la capacidad de movilizar tropas y hacer algo que no se había visto antes. Romano peleando contra romano. Las tropas de César peleando contra las de Pompeyo. Y antes de él, las tropas de Mario peleando contra las de Sila. Y después de ellos, las tropas de Marco Antonio peleando contra las de Octavio. Solo estas guerras civiles, esas tres guerras civiles en orden cronológico, Mario Sila, César Pompeyo, Octavio Marco Antonio, solo se pueden entender si es que no perdemos de vista la ley dada por Mario, que es sumamente importante. Sumamente importante. Donde, como diría una autora de un libro que es SPQR, muy buen libro, si lo pueden comprar, cómprenlo, muy buen libro. Bestseller hace como 3 años atrás. ¿Ya? Dice, ¿no? Los debates políticos, a raíz de la ley de Mario, se pasan al campo de batalla. Eso de que tú ya es como decir, no, ya te hablé, ya te hablé, ya te hablé. Eres terco, ya te hablé. Ahora, pues, ya sabes que ya, afuera, vamos a arreglarla. Eso fue lo que pasó en Roma. Y al final ganan, en base a guerras civiles y en base al pueblo, ganan pues los que están de acuerdo con que la república desaparezca. En este caso, el ganador va a ser Octavio. Octavio, sobrino nieto de Julio César. César no dejó heredero directo vivo, varón, me refiero. César tuvo una hija, hija que, como te mencioné la semana pasada, fue la esposa de Pompeyo, mujer que termina muriendo en el parto y ella y su hijo mueren. Entonces César, aparte que César nunca reconoció al hijo que tuvo con Cleopatra, a Cesarión, no lo reconoció, así que no fue digno de su herencia política ni de su herencia económica. Y tienes a Octavio, que era el nieto de una hermana de César. Entonces, con Octavio ya no sigue la gens Julia, pero César lo adopta.
César lo adopta, como es el único descendiente varón vivo y que César creía que era capaz, César lo adopta. Muy joven es adoptado por César, más pegado a la política, Octavio, ¿no? Siempre lo vieron como un niño delicado, un niño enfermizo en ese sentido, un niño débil físicamente hablando, debido a que era delgado y como muchos romanos tendía a enfermarse, no era raro, César tenía epilepsia, ¿ya? Pero un dato curioso en el caso de Octavio es que lo veían y temían que él era mucho más débil debido a su blancura. Él era rubio. Como él era rubio, de ojos claros, ya, de cabellos no castaños, sino cabellos pues rubios, los romanos consideraban pues que Octavio era débil. Porque para los romanos, que no eran trigueños, ¿no? Trigueño quiere decir color del trigo, sino que eran blancos, pero no blancos rubios, sino blancos tostados por el mar, debido a que ellos viven en una península. No vas a comparar pues a los italianos y a los griegos, muy pegados casi a la línea, a la parte de la línea ecuatorial. No lo vas a comparar con los nórdicos, ¿no? Los nórdicos están que se pelan de frío arriba en el norte de Europa. Entonces su tez es distinta. Eh, pero los romanos pensaban que la gente rubia era débil. ¿Por qué? Porque los veían blancos, los veían pálidos, como los muertos, entonces en este se va a morir rápido, ¿no? Octavio, a diferencia de su tío, no tenía, uy, perdón, no tenía experiencia militar. Octavio recién iba a ir a tener su primera experiencia militar a Oriente con el tío en la campaña que Julio César no termina, porque César termina siendo asesinado. Entonces, justo un día después, el 16 de marzo, Marco Antonio, perdón, Julio César, Marco Antonio y Octavio iban a ir a una campaña militar, pero a César lo termina matando el 15. Octavio demuestra que, si bien es cierto, no es un gran general, es un gran político. Y Octavio la tiene clara. Yo no seré un gran general, o sea, César no soy, pero me rodeo de grandes generales. Y él supo políticamente, un político muy hábil, supo rodearse de grandes personajes en el campo militar, como el caso de Agripa, a los cuales estableció un lazo de fidelidad muy fuerte. Entonces, lo que carezco, lo obtengo. Ese fue Octavio. Octavio pacta con el Senado romano para evitar un futuro conflicto, porque Octavio sabía que el paso de república, que era ya una forma de gobierno caduca, una forma de gobierno inútil, a una nueva forma de gobierno que era una monarquía, nosotros lo llamamos imperio, pero una monarquía, ¿no? Iba a ser chocante. Iba a ser chocante para una Roma que venía viviendo 500 años de república. Entonces, decirle cambiemos iba a chocar. Profe, pero es solamente un cambio, o sea, ¿por qué no? Eh, es el humano, es la costumbre, es la costumbre. Mm, Póngase a pensar, o sea, vivir en una cuarentena es chocante. Pregúntate por qué. Así te digo, pregúntate por qué. Mucha gente dice porque no puedo salir a divertirme. Entonces tienes un concepto de diversión bien pobre. Estás en tu casa, estás sano, tienes elementos para divertirte en casa que no se tuvo hace 10 años nomás no se tuvo, pero nos han programado y metido en la cabeza que divertirme es salir, bailar, ver gente, en algunos casos tomar, y cambiarte eso choca. ¿Por qué? No es porque lo necesites como humano, no es que lo necesites biológicamente, no es que lo necesite tu cuerpo,
Es que tu cabeza cree que lo necesita. Porque te han programado a través de películas, a través de series, a través de videos, a través de promociones, a través de comerciales, a través de entorno, te han programado de que eso necesitas, de que eso es diversión. Entonces imagínate, algo que está programado hace menos de 100 años. Ahora imagínate los romanos con una programación en la mente de 500 años sobre su república. Octavio sabía que eso iba a chocar. Por eso que Octavio establece el principado, que lo ves aquí, ¿no? Octavio establece el principado. ¿Dónde estás? Aquí estás. Este de acá. El principado, como ves aquí, significa primer ciudadano. ¿Qué significa principado? Bueno, que tanto el principado o príncipe junto con el senado, ¿ya? Gobernarían Roma, pero la Roma de la península, la Roma de Italia, donde estaban los verdaderos romanos. Entonces, en la Roma itálica, o sea, Italia, ahí habría un principado. Sería una cosa media rara, donde habría todas las instituciones republicanas, Senado, magistraturas y comicios, se mantendría la república, pero con un cargo agregado, el cargo de príncipe o príncipe. Mientras que fuera de Italia, o sea, en el resto del imperio, ¿no? El gobernante sería solamente Octavio, con el título de imperator, que para Roma, imperator no significa rey, para Roma imperator significaba comandante en jefe de los ejércitos. La palabra imperator, de la cual deriva la palabra que tú y yo conocemos como emperador, la palabra imperator a su vez derivaba de un poder que se llamaba el imperium. Y el imperium era el poder que tenía cualquier político romano para convocar ejércitos. Entonces, si yo tengo el imperium, quiere decir que yo puedo convocar ejércitos. Y al poseer el imperium y al convocar un ejército, me llamaban imperator. Luego, ese término cambia para también contextos políticos, que es con Octavio recién. Por eso es que se considera Octavio el primer emperador de Roma. ¿Mm? Él es así. ¿Ya? Y como él trae esta nueva cuestión política muy interesante, mantener la república dentro de la península itálica para así conservar la paz, el orden, porque el pueblo no va a aceptar el cambio de golpe, pero fuera de Italia, seguir establecer una nueva forma de monarquía que se llamaría el imperio, ¿ya? Como Octavio hace eso y todos están contentos, todas las fuerzas políticas están contentas, Octavio trae paz. Eso se llama la paz de Augusto, también conocida como el siglo de Augusto. Hacía más de 100 años que estaban en guerra civil los romanos y a partir de ahora ya no la tienen. Entonces Augusto trae esa paz. Como Augusto también no confía en la gente, ¿no? Augusto dice que en cualquier momento me salen metiendo cuchillo, mataron a mi tío, así que imagínense, ¿no? Por eso que Augusto también crea la famosa Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana fue aquella guardia que era la única autorizada de pisar Roma. Te explico por qué. En la época republicana, un hombre llamado Sila, que fue dictador romano, estableció una ley por la cual ningún ejército romano podía pisar Italia. O sea, toda Italia estaba sin tropas, salvo Roma, que protegía un pequeño grupito del Senado. Pero toda Italia no debía tener tropas. Pero, profe, si le invaden, ¿quién le va a invadir si Roma cuidaba, Roma era dueño de todo el mar Mediterráneo? ¿Por dónde iban a invadir? Había tropas romanas fuera de Italia. Había tropas romanas en todo el mar Mediterráneo, menos en Italia. Así que Roma decía, ¿me van a invadir? ¿Por dónde? Si domino todo. Entonces, de esta manera, Roma se aseguraba de que no hubiera golpes de Estado.
Octavio mantiene esa ley, pero con un agregado. Va a haber una guardia especial llamada la famosa Guardia Pretoriana, que inicialmente eran elegidos entre lo más selecto del ejército romano. Llegar a ser miembro de la Guardia Pretoriana era el plus ultra ya de los soldados romanos. No cualquiera, en la época de Octavio o de Augusto, no cualquiera era miembro de la Guardia Pretoriana. Y no solamente era ser el mejor, sino que además tu sueldo era totalmente elevado. Ser miembro de la Guardia Pretoriana era lo que todo soldado romano aspiraba. Imagínate, vivías en Roma, la capital del mundo en ese momento, del mundo europeo, te pagaba un sueldo exorbitante, cuidabas al emperador, la pregunta es ¿de qué? Del Senado, porque si nadie va a atacar Roma. O sea, eras un cuerpo de élite bien pagado sin tener que chambear. Así fue en los primeros años, ¿no? La Guardia Pretoriana. Imagínate. Ya con el tiempo la Guardia Pretoriana comienza a pervertirse, ¿no? Ya con el tiempo se les obliga a la Guardia Pretoriana a tener que tomar decisiones fuertes, como el caso de Calígula, que la Guardia Pretoriana terminó matándolo, ¿no? Y llegó un momento en el cual ya la Guardia Pretoriana fue una total desgracia, ¿no? Hasta subastó el cargo de emperador, imagínate. Durante el gobierno de Octavio o Augusto es que nace Jesús, nace Cristo en Belén, durante el reinado de él, ¿no? Cristo, no te olvides que Cristo era un hebreo de religión judía, ¿ya? Hebreo de religión judía, nace en Belén, no se le contabiliza porque cuando él nace no está en vientre, cuando hay el censo, el famoso censo en el cual José va, él está en vientre de su mamá, así que no se le cuenta a Cristo. Él nace en Belén, vive sus primeros años durante el reinado de Octavio, porque Octavio muere en el 14 después de Cristo, así que sus primeros años él vive durante el reinado de Octavio, porque Octavio, el Imperio Romano ya tenía esa parte de Roma, esa parte, perdón, de Asia Menor, que es Israel, así que Cristo es un hebreo de religión judía que forma parte del Imperio Romano. Así es la cosa. El reino de Israel, liderado y dirigido por Herodes, formaba parte del Imperio Romano al momento del nacimiento de Cristo. ¿Ya? Entonces, así es la cosa. Ya Cristo vive sus primeros años, su niñez y parte de su adolescencia durante el reinado de Octavio. Se sabe muy poco de la adolescencia de Cristo, debido a que los evangelios que hablan de ello no son incluidos en la Biblia. En la Biblia solo se incluyen 4 de los muchos evangelios que hubo. Y solamente se incluyen los 4 que no hablan de la niñez de Cristo, de la adolescencia de Cristo, los famosos años perdidos, que no son perdidos en realidad, ahí están, solo que nadie quiere hablar de ellos. O bueno, sí se habló y no quisieron incluir la Biblia. ¿Ya? Y Cristo pierde a José, se calcula cuando Cristo tendría 13 años más o menos, José muere, no se tiene claro de qué muere José, ¿no? Algunos piensan que José muere de una enfermedad, otros dicen que José muere crucificado. La cosa es que Cristo se queda solo con la madre, que es María. Y Cristo tiene que trabajar pues para mantener a la madre, ¿no? Que es María. Entonces Cristo trabaja manteniendo a la madre. Cristo se sabe pues que trabaja pues en lo mismo que trabajó el padrastro, que era ser carpintero. Ahora la gente dice ser carpintero quiere decir que era pobre, no necesariamente. Porque si te pones a pensar, eh, un carpintero en la época de Jesús, donde todo se hacía de madera, o sea, como que muy pobre no iba a ser, ¿no? Entonces tampoco era millonario, pero al menos mantuvo a la madre. Eh, Algunos hablan que Cristo viajó a Egipto, viajó a Asia Menor, Asia Central. Otros consideran que no viajó, otros consideran que el hecho de vivir en un lugar que era una ruta comercial le permitió a Jesús conocer muchas de las filosofías de Oriente, y Cristo tiene algunas influencias, no solamente persas, sino también tiene influencias de Asia y de China.
¿no? Algunas cuestiones mías del budismo se ve influenciado en el pensamiento de Jesús. Cristo ya aparece nuevamente a los 27 años más o menos, ¿ya? Vuelve a aparecer en la Biblia. Ya sabe que es Dios, es el Mesías o el Hijo de Dios, ya es el gobierno de Tiberio, ya es el gobierno de Tiberio. Cristo se proclama Mesías, cosa que para algunos hebreos era cierto, para otros no. Para la mayoría de hebreos Cristo no era el Mesías. ¿Por qué? Porque para los jefes de la religión judía el Mesías tenía que descender de David, ¿ya? Y hasta donde yo recuerdo, Cristo no desciende de David, ya que María desciende de Salomón. El que descendía de David era José, pero Cristo no era hijo de José, pues. Entonces, y además que los judíos, religión a la cual pertenecía Cristo, decían que el Mesías no era el Hijo de Dios, el Mesías era un descendiente de David que venía a salvar al pueblo hebreo. Y Cristo pues no te hablaba de guerras, ¿no? Entonces ahí es como que no conectaba con muchos hebreos, ¿no? Con algunos sí, con algunos sí. ¿Cristo generó milagros? Sí, según la Biblia sí. ¿Fue el primero que lo hizo? No, ya otros lo habían hecho. ¿Cristo resucitó a un muerto? Sí, a Lázaro. Pero antes se ve que también hubo ese evento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace y qué es lo que hace destacar a Cristo por encima de otros personajes bíblicos del Antiguo Testamento? Que Cristo resucita. Aunque me van a decir, profe, pero hay un apóstol que antes resucitó. Sí, pero Cristo resucita y vuelve a aparecer. Entonces, la crucifixión y resurrección de Cristo, según la religión cristiana, que se realizó durante el reinado de Tiberio, es importante. ¿Por qué? Para la religión. ¿Por qué es importante? Es importante porque se supone que todos los seres humanos que somos descendientes de, o al menos los hebreos que son descendientes de Adán y Eva, entre muchas de las cosas que recibimos como castigo, producto del primer pecado, que fue morder el fruto prohibido, pues se llama pecado original, está la muerte, ¿ya? La muerte. Y si Cristo no muere, porque Cristo muere pero resucita, lo que quiere decir desde el punto de vista de los primeros cristianos es que Cristo no tiene el pecado original. Y si Cristo no posee el pecado original, significa que Cristo no es hijo de Adán y Eva, pero existe. Entonces, si Cristo no es hijo de Adán y Eva, pero existe, ergo Cristo desciende de alguien anterior a Adán y Eva. Cristo es Dios. Por eso que la resurrección de Cristo es tan importante. Si ustedes se dan cuenta, en la Biblia y en las misas te dice Cristo es vida, no es muerte. ¿Ya? La gente en Semana Santa que ya se acerca, la gente en Semana Santa le encanta ver las películas de Cristo hasta que lo crucifican. Una vez que lo crucifican ya cambian de canal. Cuando lo importante es la resurrección. La resurrección de Cristo lo hace Dios. Y todo eso se da durante el reinado de Tiberio. Que Tiberio ni enterado de Cristo, seamos sinceros. ¿Eh? Tiberio ni enterado de Cristo porque todos estos eventos estaban sucediendo pues en Asia Menor. Buen político, trajo orden Tiberio a la economía romana, ¿ya? Pero al final no era muy querido por el pueblo y termina retirándose a la isla de Capri, donde él va a morir, y el que asume el trono es su sobrino nieto Calígula, ¿no? Druso Germánico Calígula, un hijo de un gran y famoso general, Druso Germánico, con mucho apego a la cultura oriental, mucho apego, muy admirador Calígula a la cultura pues de los egipcios, de los mesopotámicos, de los persas, de los griegos. Por lo tanto, Calígula pues cuestionó bastante lo que hizo Octavio. Calígula decía, ¿por qué yo no puedo ser emperador dentro de Roma? ¿Por qué debo ser solo príncipe? ¿No? ¿Por qué no ser un emperador tipo los egipcios? Un emperador que es el hijo de un dios,
un emperador todopoderoso, un emperador que no necesita un consejo de ancianos como el Senado. Entonces, todas esas cosas se le meten en la cabeza a Calígula. Un Calígula que no era pues una persona de una personalidad, una persona con una personalidad fuerte, no era un gran general, ni siquiera un general mediocre, era pésimo como militar, pero que tenía un pensamiento que no lo lleva a la locura. O sea, seamos sinceros, no era un buen político, Calígula, no era un buen general, ni por asomo, ¿ya? Era un engreído, sí, era un engreído, ¿no? Muy pegado a las costumbres orientales, ¿está bien? Pero no era un loco, pues, ¿me entiendes? No era un loco, ¿ya? No era un loco. Simplemente era un tipo, pues, con serias limitaciones en muchos aspectos que se necesitaba para ser emperador, pero dale el trono, dale todo el poder y que él quiere tener más poder. Entonces, eso hizo que Calígula se enfrentara fuertemente al Senado, ¿no? Yo defiendo, como muchos historiadores lo hacen, que él no era un loco, pervertido sí, pero no era loco, no confundamos las cosas, ¿ya? No confundamos las cosas. Tenía una moral relajada, sí, era un incapaz también, pero no era un enfermo mental. Eso sí la tengo clarísima, no era un enfermo mental. No confundamos las cosas. La obsesión de Calígula por tener más poder choca con el Senado romano y choca con lo establecido por Octavio, por eso que lo terminan a él asesinando, ¿no? Y lo terminan pues convirtiendo en un pervertido, loco, pero no era un loco, no era un loco. Luego viene su tío, Claudio, ¿ya? Hermano del papá, él era más mesurado, más moderado, conquista Britania, como dice ahí, se casa dos veces, la primera con Mesalina, una mujer mucho más joven que él, una mujer un poquito de moral dudosa, un poquito infiel, ¿no? A la cual Claudio termina matando, y luego se casa con su sobrina, o sea, se casa con la hermana de Calígula, que era a su vez la mamá de Nerón. O sea, Claudio se casa con la sobrina, y la sobrina ya tenía un hijo, y su hijo era Nerón. Claudio muere asesinado por su esposa, la hermana de Calígula, y el que toma el trono es Nerón. Nerón gobierna bien los 5 primeros años de su mandato, por eso se llama el lustro magnífico. Nerón fue educado no por cualquiera, fue educado por un filósofo, por Séneca, ¿ya? Lo cual no lo convierte en un filósofo a Nerón, pero sí gobernó bien hasta que Séneca y el jefe de la Guardia Pretoriana de nombre Burro mueren. Bueno, muere primero Burro y Séneca es mandado matar por Nerón. Nerón lo obliga a que se suicide Séneca y comienza Nerón a gobernar, ¿no? Y Nerón también, otro incapaz, ¿ya? Pero Nerón también comienza a cuestionar la propuesta de Octavio, ¿no? El por qué debo gobernar junto con el Senado. Y Nerón comienza también a enfrentarse al Senado. Y es por eso que Nerón también pasa a la historia como un loco, porque el Senado, todo aquel que se enfrenta a él, lo tilda de loco, ¿no? Es así. Entonces Nerón se termina, a diferencia de Calígula, que Calígula muere asesinado por la guardia pretoriana, Nerón no, Nerón se termina suicidando. Durante el gobierno de Nerón, Roma se incendia, no lo incendia Nerón, ojo, Nerón no lo incendia, Roma se incendia sola, pero sus enemigos políticos culpan a Nerón de haber cometido el incendio, ¿no? Eh, Nerón, para quitarse esa acusación falsa, Nerón culpa a los cristianos, que era un grupo pequeño dentro de Roma y que en ese momento estaban liderados por Pablo y por Pedro. Al final Nerón hace la primera persecución a los cristianos dentro de la ciudad de Roma y es ahí donde terminan muriendo asesinados Pedro y Pablo. Luego viene la dinastía de los Vespasianos, que ante el suicidio de Nerón, eh, generales se matan por el control de Roma y el vencedor es Vespasiano. Vespasiano pone orden al político y orden económico a Roma
Nerón había administrado mal Roma, había malgastado la fortuna, el tesoro romano. Entre uno de sus malgastar, entre comillas, fue reconstruir Roma, porque Roma se incendió y no es que Nerón lo dejó así, Nerón y la reconstruyó muy bonita, ¿ah? De mármol, muy bonita Roma, pero gastó mucho, ¿no? Y Michochera no administraba ni su vida, menos iba a administrar una ciudad. Entonces quebró Roma. Y ahí es donde viene Vespasiano, y Vespasiano le pone orden fiscal, orden económico. Y Vespasiano sabe que tiene que ir un tira y afloja con el pueblo, pues no le puede estar cobrando impuestos sin darle algo a cambio. La gente necesita, como dice, no, dale pan y circo al pueblo y el pueblo va a adorarte. Y es por eso que Vespasiano comienza la construcción del anfiteatro de los Flavios, más conocido como el Coliseo Romano. A la muerte de Vespasiano entra su hijo, de nombre Tito, y Tito es el que culmina la construcción del Coliseo Romano. Tito es el que va a inaugurar este coliseo, tremenda obra de ingeniería en su momento. Hasta el día de hoy, ingenieros y arquitectos se preguntan cómo diablos hacían que el coliseo se llenara de agua y que se volviera impermeable, porque los textos te describen los juegos en el Coliseo Romano, que un día hacían batallas, tipo la que tú ves en la película Gladiador, y al día siguiente hacían representación de combates, o sea, jugaban barcos de guerra con agua, y el Coliseo no se salía el agua, no había inundación, y durante 2, 3 días, una semana, hacían eso, ¿ya? Pero al día siguiente volvían las batallas. Y lo que más llama la atención es que te lo describen como si, bueno, ¿no? Hacíamos esto pues, y hacíamos lo otro, o sea, ni siquiera con sorpresa. Todos los ingenieros decían, ya, ¿cómo metían tanta agua? Ya, pueden meter tanta agua. ¿Cómo convirtieron el Coliseo en impermeable? O sea, para que no le salga el agua. ¿Y cómo desaguaban todo eso? Y al día siguiente hacían batallas. Esa obra de ingeniería, que muchos dan algunas respuestas, ¿no? Que no es el caso de discutirlas ahora, llama mucho la atención. Llama mucho la atención. Y eso demuestra, pues, otra vez, de que los ingenieros de la antigüedad tenían grandes conocimientos. No me vengas con la tontería de que alienígenas, ¿eh? No me vengas con eso, que te saco en la clase. Con Tito se da la diáspora, ¿no? La diáspora es la persecución de los romanos a los judíos. Los judíos seguían, pues, enfrentándose a los romanos, ¿ya? Y se enfrentaban a los romanos los judíos porque los judíos no aceptaban adorar a los dioses romanos, porque los judíos, al igual que los cristianos, adoran a Dios. Entonces los judíos no querían, y los judíos se enfrentaban. ¿Por qué los romanos persiguen a los judíos y no a los cristianos? Bueno, en realidad sí los perseguían a los cristianos. La diferencia es que era más complicado detectar a un cristiano que un judío. El judío étnicamente era uno solo, era el hebreo. El judío no se mezclaba, ¿no? En cambio el cristiano, a diferencia del judío, el cristiano hacía algo que se llama la evangelización. Así que el cristiano era de cualquier etnia. Era más complicado descubrir quién era cristiano y quién no lo era, ¿no? Además que el judío recordaba su pasado, pues, de David, su pasado de Salomón. Entonces el judío era mucho más tendiente al choque militar, mucho más tendiente a la guerra. En cambio el cristiano no, porque el cristiano, siguiendo la consigna de Cristo, el cristiano decía con las bienaventuranzas, decía, no, bienaventurado el pobre, el que espera. Entonces el cristiano no iba a la guerra, ¿no? Al romano también le caía mal el cristiano, pero a diferencia del judío, el cristiano no te generaba mucho tumulto. El cristiano no te generaba muchos problemas de revueltas. El judío sí, era mucho más complicado. Por eso es que Tito, ya hay un arranque de cólera, ya diciendo, ya, usted ya caen cargoso, ya. Tito lo que hace es darle la diáspora, es decir, sacarlos de su territorio, que era Israel, y dispersarlo, eso significa diáspora, dispersarlo por todo el imperio romano. Ese fue el castigo que los romanos le dieron a los judíos y que se mantendrá hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
Durante la época de Tito también con esa erupción del volcán Vesubio, ¿no? Destruyendo las ciudades de Pompeya y Herculano. Luego viene el hijo de Vespasiano, el otro hijo de Vespasiano, es decir, hermano de Tito, Domiciano, que al igual que Calígula y al igual que Nerón, tiene esa fuerte inclinación hacia las costumbres orientales, esa fuerte inclinación hacia la idea de divinizarse como emperador, esa idea de que él debe ser un dios. Por eso es que tanto Calígula, Nerón, son muy propensos a la cuestión del incesto, ¿no? Porque ellos se consideran dioses y los dioses están por encima de cualquier norma, regla y moral, así lo suponían ellos, ¿no? Entonces, por eso es que ellos pueden proveerse, ellos pueden, pues, romper reglas, ¿no? Las reglas están hechas para los pobres mortales como tú y como yo, no para los dioses, ¿me entiendes? Porque ellos están por encima de, así se consideraban ellos, ¿no? Entonces ellos creen que ellos pueden hacer lo que da la gana. Por eso que tú ves porque ellos cuestionan la moral, cuestionan las buenas costumbres, cuestionan todo, ¿no? Le pasó a Calígula, a, a- le pasa a Nerón, le pasó a Domiciano. Tú lo puedes ver más actualmente cuando le pasa a los políticos, ¿no? Algunos políticos se creen pues medio endiosados y creen que ellos tienen lo que tú y yo llamaríamos corona. Ellos pueden pasarse las filas, ellos pueden tener otros tipos de lujos, ¿no? O algunos artistas que pueden hacer algo y piensan que pueden salir libre de ello, ¿no? Entonces, es algo así en menor medida en la actualidad. Y ahora que vamos a pasar a estos emperadores, voy a ver si tienen alguna pregunta, ¿no? Mm. A ver. A ver, estoy por acá. Acá estoy. Buenos días, buenos días, buenos días. Exacto, Senado y Pueblo Romano, bien, Melissa. Ese es SPQR, ¿no? Senado y Pueblo Romano. Hay unos anillos impresionantes con eso. Hay unos seguidores de la cultura romana, ¿no? Muy, muy interesante. Unos anillos. Vamos a mandarme a segundo. Porque no veo mi cruz y esto. Ah, ya, Juan, la ley de que ningún ejército podía pisar Italia la puso Sila. Exacto, Lucas, Sila. Jesús dice, decían que Cristo tuvo incluso hermanos y hermanas. Sí, hay una versión que dicen que sí tuvo, ¿no? Algunos dicen que sí tuvo, otros dicen que no. Eh, si los tuvo, los debió haber tenido por lo de José, su padrastro, ¿no? Porque bíblicamente María no tuvo más hijos. Ese ángel. La ley de lesa majestad, Juan, le establece Tiberio, y esa ley establece de que nadie puede tocar ni atentar contra el emperador. Aquel que lo haga automáticamente es asesinado. Hablando del rey de Roma, ah, no sabía decirte, Lucas, eso de si hablando del rey de Roma te estaría floreando. Nunca me he puesto a pensar en eso. Buena, buena. Sí, Ángel, Roma, al igual que cualquier ciudad que se convierte en importante, hace que haya mucha migración de personas que van buscando una mejora y obviamente pues hay lugares que van a estar tuburizados, ¿no? Lugares que van a ser levantados de madera. No vayamos a creer que toda Roma se incendió, pero sí, había lugares que Roma estaba levantado a la loca, estaba mal hecho. Sí, sí, habían casas de madera, exacto. Significa que comienzan a perseguirlos por sus creencias, Ángel. No te olvides que si Nerón comienza la persecución, Nerón los acusa de incendiar Roma, ya que
los cristianos eran los raros de la época, ¿no? No adoraban dioses, adoraban un solo Dios. No solamente eso, a los cristianos les decían ateos. Los primeros ateos en Europa son los cristianos, porque ateo significa el que no cree en dioses. Entonces no creen en dioses, hablan de paz y amor en un imperio que se ha hecho en base a la guerra. Eran los raros, ¿no? Eran los raros los cristianos, y es por eso que era más fácil acusarlos, ¿no? Ah, la primera esposa, Hayet, y espero pronunciar bien tu nombre, se llamaba Mesalina. Ah, la película Calígula de los 70, Manuel, es que la película Calígula de los 70 es fuerte porque es pornográfica, ¿ya? Entonces la película de Calígula es una película muy premiada, pero es fuerte porque es pornográfica. Me explico, con toda la forma adecuada de hacerlo. Pornografía, hay que entender algo. Pornografía es todo material visual, auditivo o audiovisual que lo que busca o lo que logra en el espectador o en el escucha es una excitación sexual. Ahora, existen tipos de película pornográfica, ¿entiendes? Entonces, la mayoría de las cosas, y lo estoy tomando con seriedad, por favor, tómenlo también ustedes así, ¿ah? Porque es una explicación. La mayoría de la pornografía que uno puede encontrar en las redes o que puede encontrar en material impreso es pornografía de bajísima calidad. Pero hay películas, hay novelas pornográficas que están en la categoría de pornografía que han sido premiadas, como el caso de Calígula, se le llama así porque se ven genitales, se ven desnudos. Hoy día, podría ser normal, sí, es que los rangos han ido cambiando. El Imperio de los Sentidos, que es una película muy premiada también, es una película japonesa, también está en el rango de pornografía. Y si alguien la llega a ver, se ven genitales, se ven escenas de contenido sexual, no erótico, sino sexual, pero tiene un trasfondo, que son las filias entre dos personas, un hombre y una mujer, en el Japón del siglo XIX. Pues a eso es la pornografía. Y está la pornografía que es la que abunda, que es el 99%, que es la pornografía barata, y es la pornografía, pues, de pésima calidad, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que la película de Calígula es fuerte. ¿No? Es por eso, porque se es considerada una película pornográfica porque se ven genitales. ¿No? Y 50 sombras de Grey es pornografía. Que el gobierno de Tito se quemó Jerusalén, la destruyeron. Sí, Mario, la destruyeron por la diáspora. Octavio, los más importantes son Príncipe, Imperator y Augustus. Esos son los más importantes. Aparte fue cónsul, aparte fue tribuno, se le llama pero los más importantes son tres. ¿No? Ahí está, Melissa te ha colocado. ¿No? Augustus es un título, a ver, Augustus era un título que se le daba cosas, ¿ya? Que se le daba cosas. Es decir, en esta piedra apareció Júpiter, ya, eso es un Augustus, ¿no? Octavio va a ser el primero en tener ese nombre como persona. Ujú. Augustus, claro, lo tiene como semidivino. Sí, hasta ahora, Fresley, sí. Hasta ahora todos han tenido el principado. Todos, todos, todos. Y aquellos que no han querido tenerlo mueren asesinados, como el caso de Calígula, Nerón y Domiciano. Sí, José. Eso conquista Claudio. Porque Neil, ellos están muy influenciados por las culturas orientales. Muy, muy influenciados por la cultura oriental. Y la cultura oriental es Egipto, Persia, ¿no? Y ahí se establece mucho el imperio, mucho el sentido de un emperador todopoderoso. SPQR,
Arriba lo he colocado, Senado, bueno, la traducción es Senado y Pueblo Romano. Esa es la traducción, Senado y Pueblo Romano. Por acá está, por acá he visto que lo colocó alguien, que está en latín, ¿no? Senatus, Populus, y no me acuerdo qué más. Pero ahí está, Senatus Populus, que es Romanus, ¿no? Es Senado y Pueblo Romano, significa SPQR. Como religión a partir, bueno, como religión en sí ya está a partir del siglo I, ¿ah? Como establecimiento una iglesia y todo lo demás ya a partir del siglo II. Listo, vuelvo al PPT. Ahorita vamos a hacer eso, Marco Aurelio. Ahorita vamos a hacer eso, Manuel, no te preocupes. Ahorita estamos entrando en eso. ¿Mm? Listo. Vamos a ver aquí. Acá. Acá está la dinastía de los Antoninos. Una dinastía. Espérense un ratito, siempre me pasa esto. Así que voy a hacer esto. Ahí está. La dinastía Antonina, o la dinastía de los Antoninos, una dinastía que recibe ese nombre en honor a el emperador Antonio el Piadoso o Antonino Pío. Esta dinastía, la dinastía Antonina del siglo II, es la dinastía con la cual Roma va a llegar a su máxima expansión geográfica, y eso lo logra con el emperador Trajano, que es el segundo, que tú ves ahí. Se considera que es el momento cumbre del Imperio Romano, ¿ya? Es el momento de mayor gloria y paz dentro del imperio. Por eso es que se le considera a ellos, menos a él, los 5 grandes de Roma, los 5 mejores emperadores, por el periodo de paz y desarrollo que Roma va a tener, ¿ya? Eh, a la muerte, al asesinato de Domiciano entra Nerva, que es un senador, ya te das cuenta quién mata entonces a Nerva, los senadores, y Nerva establece la ley del Optimus. Nerva dice pues que todo emperador en vida debe seleccionar a su heredero, no necesariamente su hijo, ¿no? No necesariamente su hijo. ¿Por qué? Porque el caso, ¿te acuerdas que tienes a Vespasiano y Vespasiano hereda a Tito? Y Tito fue un buen emperador, pero cuando Tito muere sin dejar hijos, el que toma el mando es su otro hijo, Domiciano, porque considera que es hijo y hermano de un emperador. Domiciano, ante los ojos del Senado, no fue un buen emperador. Así que ellos que dicen, con la ley del Optimus, el imperio no se vuelve heredable en una familia, sino que el emperador vivo tiene la obligación de buscar al mejor, al más capaz. Es la ley del Optimus. Y es así como él nombra emperador a alguien que no es su familia, que es Trajano, ¿no? Es Trajano. Lo tiene que adoptar, pues, para que sea el nuevo emperador, ¿no? Entonces, Trajano, él es oriundo, como dice acá, él es oriundo de Hispania, él es oriundo de Hispania, por lo tanto, él es un romano, pero que nace en una provincia, ¿ya? Eso lo convierte a Trajano en el primer emperador no capitalino, no romano, sino el primer emperador provinciano. Aquí está otro, logró la máxima expansión, con él Roma se convierte, nunca más Roma va a tener tanto territorio como con Trajano, ¿sabes? Nunca, nunca más. Es impresionante lo que él hace, ¿no? Realiza persecución a los cristianos, también lo hace Trajano. Adriano, que era el sobrino de Trajano, Adriano, con él ya comenzamos a ver la reducción del imperio. ¿Por qué? Porque ya más no puede crecer Roma. Mira lo que dice, ¿no? Abandonó el control de Asiria, Mesopotamia, porque ya más no puede crecer. Roma llegó a lo máximo, es como una pelota, llega a lo máximo cuando la arrojas y de ahí comienza la caída, ¿no? Él hasta construye un muro. Él en Britania, en la isla británica, él construye un muro, conocido como el muro de Adriano, ¿no? Ahí está, promulgó el Edicto Perpetuo, que es una recopilación de leyes desde las 12 tablas hasta él, es la primera gran recopilación de leyes de la historia,
Él adopta a otro familiar, a otro sobrino, que es Antonio el Piadoso o Antonino Pío, ¿no? Como los cristianos lo llaman así, Antonio el Piadoso, ya que no es su nombre es Antonio nada más, nada más. Así como él se llama Trajano, él se llama Adriano, él se llama Antonio. Pero los cristianos lo colocan como Antonio el Piadoso, ¿no? Antonio el Piadoso. Y su gobierno fue tan destacado que hasta el día de hoy se le recuerda por los cristianos como algo bueno. Es por eso que lo llaman, pues, a él le da nombre a toda la dinastía antonina, ¿no? Acá tiene que ver mucho con los cristianos. O sea, los cristianos dicen, él fue un buen emperador, no nos persiguió. Así que, después de la persecución que hizo Trajano, él no nos persiguió, nos dejó vivo. Es un Antonio el Piadoso. Al contrario, Nerón, como los persiguió inicialmente, Nerón es una basura. Por eso que hasta los perros, los cristianos llamaban Nerón a sus perros. Si ustedes recordarán, si ustedes tienen ahí al abuelito cerca, o bien con el abuelito, abuelito, ¿es verdad lo que dice mi profesor ahorita que dice que antes a los perros por lo general se llamaban Nerón? Sí, pues. ¿Quién no ha tenido un perro que se llame Nerón? Hoy día ya no, ¿no? Hoy día ya le ponen nombre, pues, medio de ahí, ¿no? Firulais, Fifi, ¿no? Tonterías de nombre, pobrecito, que te habrá hecho el perro para que le pongas esa tontería de nombre. Pero antes se le ponía Nerón, ¿no? Antes le ponían nombres bien, nombres fuertes, ¿no? Nerón, asesino, ¿no? Algo así. Marco Aurelio. Marco Aurelio era un emperador que se encarga de proteger las fronteras, porque pasa gran parte de él protegiendo las fronteras romanas, ¿ya? Y él es un filósofo, él era filósofo, era un filósofo que practicó el estoicismo. Él escribió una obra, su obra se llama Pensamientos, y con él finalizan los cinco grandes de Roma, ¿no? Y tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco. Porque Cómodo, hijo de Marco Aurelio, él es el que va a tener, pues, él es del grupo de Calígula, ¿no? De esa gentita, ¿no? Él es del grupo de Nerón, él es del grupo de Domiciano, de esa gente es Cómodo. Muy pegado a las costumbres orientales, muy pegado, pues, a buscar los placeres, ¿no? Muy pegado a esa idea de emperadores dedicado más a los lujos que a las obligaciones. Él en la vida iba a estar peleando en la frontera como el papá, no, 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 no. Para eso no estaba formado, ¿no? Y él también muere asesinado, a él lo terminan asesinando su maestro de esgrima, lo termina asesinando. La dinastía de los Severos, que es una dinastía de origen africano, o sea, son romanos nacidos en África. Septimio Severo, que es el primero, ¿no? Eh, También hace una de las más grandes persecuciones de los cristianos. Caracalla, que mata a su hermano delante de su madre para obtener el poder, ¿no? Él hace una ley donde él dice toda la gente libre, todo hombre libre dentro de Roma es ciudadano. Todo hombre libre dentro de Roma es ciudadano. Así que se veía un bárbaro, era ciudadano. ¿Qué es lo que quiere él? Cobrar impuestos. Eso es lo que busca, el cobro de impuestos, ya que Roma entró en crisis. ¿Por qué si es de la dinastía Severa, él llama a su ley Constitución Antonina? Ah, porque él dice, yo no pertenezco a esta dinastía, yo soy de la otra dinastía, de la anterior. Yo soy de los antoninos. Hasta que se cuelga pues de una dinastía a la cual él no pertenece. Heliogábalo, él pertenece a la gente de Calígula, a la gente de Nerón, a la gente de Domiciano, a la gente de Cómodo, ¿no? Así que ya sabes cómo hace su fin, ¿no? Horrible, lo matan feísimo. Encima, a diferencia de ellos, ¿no? Que no solamente se enfrentaban al Senado, este quiso cambiar el Senado y colocar Senado de mujeres, olvídate, lo hicieron papilla, literalmente, papilla. Y Alejandro Severo, que es el que se encarga de proteger las fronteras, ¿ya? Luego de Alejandro Severo viene una anarquía militar, que durante todo este tiempo vamos a tener un emperador cada 8 meses, así fue la seguidilla. Tenemos a la Guardia Pretoriana llegando al extremo de ofrecer el cargo. O sea, hay una escena donde la Guardia Pretoriana ofrece el cargo. La película Gladiador, si han llegado a ver, véanla, eh, se basa mucho en una película de los 60 que se llama La caída del imperio, el ocaso del imperio. Es una película que también habla de un gladiador, ¿no? La diferencia es que en esta película el gladiador queda vivo, ¿ya? Y la escena final, no te voy a spoilear porque la película es completa, ¿no? Pero la escena final
grafica una parte histórica muy interesante, que al final, el gladiador de esta película de los 60, él termina matando al emperador, ¿ya? Termina matando a Cómodo, porque la película también trata sobre Cómodo y un gladiador, termina matando a Cómodo, y el Senado romano le quiere entregar el imperio al gladiador. Le dice, toma el imperio, tú le has ganado, tú debes gobernarnos. Pero el gladiador no quiere. El gladiador dice, no, déjeme tranquilo, yo quiero vivir mi vida tranquilo. Entonces, la guardia pretoriana también le dice al gladiador, o sea, tú eres el que debe ser el emperador. Y él dice, no, yo no quiero ser el emperador. Y él dice, busquen a alguien que sea el idóneo, el adecuado, yo no lo soy. Y la escena se ve a él retirándose con una chica, y el jefe de la guardia pretoriana lo que hace es, no sabe qué hacer con el imperio que está descabezado, y se acerca un senador y dice, dame el imperio a mí, yo debo ser el emperador. Y viene otro y dice, no, yo lo debo ser, no, yo lo debo ser. Y el de la guardia pretoriana los mira, que todos se pelean y dicen, ya, ¿quién da más? ¿Quién quiere ser emperador? Y todos, yo te doy tantas monedas de oro, no, yo tanto, y comienza a subastar el imperio. O sea, la guardia pretoriana, de ser una guardia de élite, miren lo que se convierte. Y esa escena final de esa película, que es europea, si la memoria no me falla, ¿ya? Es una escena real, o sea, eso pasó en la historia, donde la Guardia Pretoriana llegó al extremo de subastar el cargo, luego de matar emperadores. Imagínate la corrupción a la cual llegó el Imperio Romano. ¿Sí? Una corrupción muy, muy grave. Esta anarquía militar llega a su fin con este hombre, con Diocleciano. ¿Ya? Diocleciano, un general que pone fin a la anarquía militar, dividiendo el imperio en cuatro: dos Augustos, él y otro general, y dos Césares, que vendrían a ser sus príncipes herederos, ¿no? En realidad todo el poder lo tiene Diocleciano. Con Diocleciano se habla ya del Bajo Imperio, de Octavio hasta los Severos es el Alto Imperio, con Diocleciano el Bajo Imperio, porque ya Roma está en crisis económica y política. Diocleciano pone fin al Principado. Diocleciano ya pone fin, con Diocleciano comienza el dominato. ¿Qué es el dominato? Lo que tanto Calígula, Nerón, Domiciano, perdón, Cómodo habían ansiado, tener el poder absoluto. Diocleciano ya lo tiene ese poder absoluto, pero no es una persona pues inepta, incapaz, ¿no? Pegada a los placeres como lo era Calígula, lo era Nerón, no, es una persona mucho más ecuánime, buen general, mucho mejor político, solo que en este caso tiene más poder, ¿no? Él pone fin con Diocleciano, acuérdate, se llega a su fin, perdón, esto que conocemos como ¿cómo se llama? El dominato llega a su fin y comienza lo que se conoce como el principado llega a su fin, estoy bruto, ¿ya? Llega a su fin el principado y se inicia el dominato. Así es la cosa, el dominato. Luego viene Constantino, que es el hijo de Constancio Cloro. Constantino acaba con la tetrarquía. Tetrarquía es esto, cuatro. Y Constantino vuelve a establecer la monarquía, o sea, un solo hombre gobernando. Ese es Constantino, ¿ya? Ese es Constantino. Constantino reconstruye la ciudad de Bizancio, una ciudad griega en Oriente, y la llama la Segunda Roma. Los historiadores llaman a esta Segunda Roma Constantinopla. Él es el primer emperador cristiano en la historia. Él se vuelve cristiano justo en su lecho de muerte. Él abraza el cristianismo y él establece el edicto de Milán. El edicto de Milán lo que dice es que no debe haber persecución a ninguna religión. En realidad no es perseguir, es evitar perseguir a los cristianos, porque Roma no perseguía religiones. Roma perseguía a los cristianos porque los cristianos eran monoteístas. Y el monoteísmo, como diría Fernando Savater Mora, un filósofo, el problema que tiene el monoteísmo en las épocas antiguas es que es exclusivo y excluyente. O sea,
no solo no adora más dioses, sino que no quiere que nadie los haga. ¿Entiendes? Entonces, eso hace que haya tantos conflictos religiosos. Antes no había problemas religiosos, porque el politeísmo, que adora a varios dioses, tiene una característica que lo hace evitar conflictos religiosos o conflictos militares. ¿Cuál es? Que el monoteísmo no tiene, el politeísmo, perdón, no tiene problemas de aceptar más dioses. O sea, tú eres un dios romano, tú eres un romano y tú no tienes ningún roche en adorar a un dios griego. No tienes ningún problema. O en adorar a un dios egipcio, un dios mesopotámico, no tienes ningún problema. ¿Por qué? Porque en la propia naturaleza del politeísmo está la tolerancia. ¿Me entiendes? Es algo innato el politeísmo. El aceptar más dioses y el aceptar otras religiones. La naturaleza del monoteísmo es el no hacerlo. Es por ello que tienes tantas guerras religiosas a partir de que Europa establece el monoteísmo. Porque el monoteísmo tiende a deshacerse de las otras religiones, tiende a perseguirlas. Y si adopta en condicional elementos de otras religiones, no acepta que lo está haciendo. En cambio, el politeísmo es distinto en ese punto. Entonces ahí lo tienes a él. Y por último, Teodosio, ¿no? Teodosio, que es el emperador con el cual Roma ya está en una crisis severa, no por culpa de él, ya lo veremos la próxima semana, y Teodosio pues es el que trata de solucionar dicha crisis, trata de buscar una solución entre muchas medidas, primero estableciendo el cristianismo como religión oficial, y segundo, lo que hace Teodosio es llevar a cabo la división del Imperio Romano en dos, ¿no? Roma de Occidente y Roma de Oriente, entregando cada sector a uno de sus hijos. Honorio se queda con Roma de Occidente, mientras que Arcadio se queda con Roma de Oriente. Así es la cosa. ¿No? Vamos a hacer tus preguntas y pasamos a dar las claves y ahí a tu práctica. Ah, sí, Trajano, Adriano y Antonino Pío fueron homosexuales. Ni que el perro. Claro, le ponen firulais, le ponen ropa, le celebran cumpleaños. Ese Frank. Charles Darwin. Ah, las cruzadas están. Gladiadores de Hollywood. Ahora, no sé si fue con productora italiana. Gladiadores de Hollywood. Hay una que, como les digo, que se llama la película Los últimos días del imperio, algo así se llama. Déjame buscar. A ver, voy a pasar a ver su pregunta. Si no tienen preguntas, voy a pasar a colocarle sus. Diocleciano, la tetrarquía. Diocleciano fue el que establece la tetrarquía, el gobierno de cuatro personas, dos emperadores y dos príncipes, para poner de esta manera fin a la anarquía militar, ¿no? Donde cada general se mataba para ver quién se quedaba con los restos de Roma. Vamos a poner tus preguntas. ¿No? Hagan preguntas.
Aquí está. A ver, para aquellos que les guste. Claro, Juan. Para aquellos que les guste, aquí está, mira. Ahí está. Esta es la película que le digo. Sobre esta se basa la película Gladiador. No sabría decirte si es un spin-off. Perdón, si es un remake. No estoy claro si es eso. Pero esa es la película, ¿no? Y es de los con la. Olvídate, pues. Tu abuelito debe recordar a esta mujer guapísima, sigue viva, Sofía Loren, una italiana bellísima, bellísima. Sigue viva la señora. Y sigue guapa, la señora debe tener como 100 años la tía, pero sigue guapa. ¿No? Sofía Loren, acá está, ahí está. Christopher Plummer. Ella también tuvo película hace poco. ¿Mm? Esta es la película que le digo. Y esta es la que, muy pegada a la parte histórica, ¿eh? Esa parte que les mencionaba de cómo cómo subastan, ¿no? Subastan el imperio, ¿no? La caída, ¿no? Esta es la italiana, esta es la italiana. Acá está la caduta del imperio romano, ¿no? Esta es la italiana. Bueno. Ujú. Ahora abajo las preguntas. A ver, vamos por partes. A ver. ¿Quién creó la ley de 12 tablas? Juan, la ley de 12 tablas la escriben 10 patricios, que se llamaban los decímeros. Sí. Elegidos por el Senado sí, pero eran 10 patricios, los decímeros. El último emperador romano, buena pregunta. A ver, por partes, Marjorie, ¿ya? Por partes. A ver, lo voy a escribir, ¿ah? Voy a escribirlo, ¿ya? Así que por favor no escriban. Roma unificada. Roma unificada. Voy a complicar en la vida. Teodosio. Teodosio. Roma de Occidente. Lo pusieron. Rómulo Augusto. Rómulo Augusto. Y Roma de Oriente, o Imperio Bizantino, Constantino. 11. Por lo general, cuando hablan del último emperador de Roma, se refieren a este. A este de aquí. A este de aquí. A Rómulo Augusto. Por lo general. ¿Ya? Por lo general. Por lo general. ¿Mm? Listo. ¿Con qué emperador se inicia el dominato? Ah, con Diocleciano. Ahora vamos con tus claves. Ahí está. Vencedor de las guerras civiles en Roma y responsable de poner fin a la República, Augusto. U Octavio, ¿no? Dinastía con la cual se inició las persecuciones a los cristianos. En Roma. Ah, la dinastía Julia Claudiana, los claudianos. La Guardia Pretoriana se encargó de proteger al emperador en Roma y fue establecida por Augusto. Él la inicia. El nacimiento del Mesías en Belén fue durante el gobierno del emperador Augusto. Último emperador de la dinastía Julia Claudiana. Ah, nuestro amigo tan querido Nerón, ¿no? Nerón. La paz romana se dio luego, bueno, la paz romana se dio luego de las guerras civiles, luego del final de la República, luego de la crisis de la República. ¿El Imperio Romano llegó a su fin en el siglo IV? No. El Imperio Romano llegó a su fin, el de Occidente, en el siglo V. ¿Claudio dio golpe de Estado a Calígula? No. El Senado le da golpe de Estado a Calígula y lo nombra a Claudio emperador. Nerón tuvo como maestro al filósofo Séneca, sí. La clave sería solo 3. Es correcto, ¿Jesús fue crucificado por mandato de Tiberio? No. Durante su reinado, pero no por mandato de Tiberio. ¿Calígula fue asesinado por el pueblo romano? No. Fue asesinado por la Guardia Pretoriana. ¿Pablo fue asesinado durante el gobierno de Claudio? No. Acá sería es correcto, ninguna. Sería acá. Ninguna. Pablo no es durante el gobierno de Claudio, es durante el gobierno de Nerón. Acá es ninguna. Vamos a poner acá. Claudio, por mandato de Tiberio, no. Acá ponemos ninguna.
Por favor, corrijan eso, ¿ah? Se me ha pasado. Porque yo hago las preguntas, así que corrijan ahí. La última, pues ninguna. Ninguna es correcta. Ya, corríjalo, por favor. ¿Vespasiano inició la construcción del Coliseo Romano? Sí. ¿Tito realizó la diáspora? Sí. ¿Domiciano perteneció a la dinastía de los Flavios? No, Domiciano. Sí, claro, los tres. Todas acá son todas. Todas son correctas. Casi claro. Y es incorrecto. ¿Trajano fue el primer emperador provincial de la historia de Romana? Sí. ¿Con Antonio Pío fue responsable de la máxima expansión? No. ¿Marco Aurelio fue un filósofo que escribió la obra de pensamiento? Sí. Acá sería 1 y 3. Otra vez acá me he equivocado. Les pido disculpas, chicos. Esa sería la clave. Pero corríjanlo, ¿ah? Corríjanlo. Corrijan acá, por favor. Les pido ese enorme favor. ¿Cómo es posible que me haya equivocado en 2? Aquí, corrijan ahí, ¿ya? Corrijan, ese debe ser 3, no 2. Ah, no, dice, es incorrecto. Ah, es incorrecto. Uy, yo estoy mal. ¿Qué tengo hoy día? El sueño. Ese es correcto, solamente es incorrecto 2, nada más. Este es nada más. Uy, estoy pésimo hoy día. Ahí está. Borro aquí, borro acá. Vuelvo y dice, es incorrecto. Solo 2. Esa es la clave. Y decía yo, qué bruto soy como para poder equivocarme 2 veces. Pero sí estoy bruto hoy día. Sí estoy brutito hoy día. Creo que meterme en la maratón de ataque de titanes hasta madrugada, creo que no me he hecho bien. Ya estoy viejo ya. Listo, chicos. Estas son las claves. Solamente corrijan este de acá nada más. Su práctica, por favor. Listo, Juan. ¿Qué le especifican? ¿De qué hablas, Manuel? A ver, acá. ¿Quién fue el emperador? Primer emperador es Augusto, sí. Claro. Exacto, Juan. Exacto. Sí, sí, Javier, gracias por darme ¿cómo se llama? Listo, Juan. Listo, Manuel. Sí, ya estoy, imagínate, me metí una pequeña, ni siquiera de magnesía, te la doy nomás. Y ya está bien, nada, Ronald. Listo, Neil. Gracias, tú también. Sí, eso lo vamos a hacer la próxima semana, José. No te preocupes. Listo, Juan. La Fubi, ¿qué Fubi? Listo, María. Gracias, Manuel. Dale mis saludos también. Listo, chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante. Ya saben, todo el material ya está colgado del día de ayer. Ojo, ustedes pueden entrar y ya está colgado todo el material. Cuídense bastante. Chau.